Hola, esta vez te quiero hablar de un tema del cual la verdad yo ya no me acordaba mucho. Y me acordé porque estaba yo poniéndome a pensar, bueno, a ver ideas para poder hacer los videos, ideas. Y estaba yo así como que viendo un poquito los comentarios y las cosas que me ponen. Y de pronto, bueno, como que me vino así que estaba yo pensando y haciendo la lista. Y desde hace mucho que no pensaba yo como en los silencios incómodos. Y es algo que es muy interesante porque es algo que antes yo le tenía mucho miedo. Y con el tiempo pues realmente casi me parecen así como el Yeti o los ovnis o cosas así, ¿no? Que hay como muy pocas pruebas de que igual existen, pero hay muy pocas pruebas. Y necesito más pruebas antes de poder creer más en ello. Y es muy extraño porque realmente yo recuerdo que había un momento en donde incluso con algunas amigas, cuando estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, hablábamos un poquito sobre el tema, ¿no? Como sobre los silencios incómodos, y es algo que me he dado cuenta que hay gente que tiene todavía problema con ello, digo, normalmente. No es algo que haya desaparecido de la faz de la Tierra, es algo que más bien desapareció de mi realidad. Y, y bueno, la cosa que es que para mucha gente los silencios incómodos son algo con muchísima importancia. O sea, el problema es, el verdadero problema y que hace incómodos los silencios incómodos es de que para mucha gente el hecho de que sea un silencio es un problema grave. Y la cosa es que no necesitas hablar para poder comunicar. Mucha de la gente que piensa en términos de silencios incómodos, para que pueda tener sentido, realmente tiene que pensarlo en términos, es gente que piensa como en hablar, porque al final de cuentas cuando tú te callas, sigues comunicando. Incluso a la hora de hablar, uno puede utilizar las pausas y los silencios para crear más curiosidad. Y la cosa es que no decir nada no tiene nada de malo. El problema es que si tú estás nervioso por no decir nada, en el momento en el que no hay nada que decir o que no tienes nada que decir, por ejemplo, te empiezas a sentir nervioso, te empiezas a sentir mal y eso es lo que crea la incomodidad. Y el problema con eso es de que entonces también, por ejemplo, no te callas, porque eso también puede ser un problema, no sé si alguna vez te ha pasado, pero yo lo llegué a pasar, en donde por miedo a ese silencio, por miedo a que se sienta incómoda por el silencio, terminas hablando y preguntando y diciendo cosas y simplemente girando y girando y girando. Y el problema con eso es de que entonces la interacción más física, la interacción más no verbal, se pierde, desaparece. ¿Y cuál es el secreto? En realidad, digo, hay varios ejercicios. De hecho, abajo te voy a dejar un link para unas clases que acabo de sacar, en donde literalmente vamos a hablar y vamos a hacer, voy a darte varias estrategias y varios ejercicios para que definitivamente reprogrames tu inconsciente para que desaparezcan los silencios incómodos. Eh, pero bueno, así como el secreto para hacer desaparecer los silencios incómodos y algo que puedes aplicar es el aprender a comunicar más de manera no verbal. O sea, si tú aprendes a expresarte más utilizando, sin necesidad de hablar, utilizando tu cuerpo, utilizando tus gestos, utilizando incluso tu mirada, tus ojos, eh, el contacto, vas a descubrir que puedes interactuar con una chica de manera perfectamente cómoda, incluso muy agradable, sin tener que decir ninguna palabra. Y esto es muy importante porque mucha de la comunicación que realmente sucede y que es interesante cuando estamos hablando de seducción es la comunicación que sucede entre cuerpos, que sucede de manera no verbal, y no la comunicación que sucede en palabras. A veces hay palabras que redondean o incrementan o sirven para acelerar o darle un poco de fuerza a lo que estás haciendo con tu cuerpo, pero al final de cuentas estamos hablando de comunicar con tu cuerpo y tu cuerpo con el de ella. Y si lo piensas en esos términos, los silencios incómodos realmente solo son un problema cuando tú le das demasiada importancia al silencio. Y para que le puedas dar demasiada importancia al silencio, tienes que restarle importancia a todas las demás formas de comunicación que se pueden hacer de manera silenciosa. Y bueno, un pequeño ejercicio de los ejercicios que vamos a ver dentro de las clases, son 120 lugares, por cierto, entonces si te quieres inscribir te recomiendo que te inscribas rápido. Uno de los ejercicios que es precisamente para esto es que le pidas la hora a una chica desconocida en la calle sin decir ni una palabra. Y realmente el ejercicio
es posible hacerlo sin demasiado problema, bastante fácil, incluso diciendo, bueno, conseguir besar a una chica o conseguir su teléfono. De hecho, si te sientes un poquito osado, intenta el de conseguir su teléfono. Lo que pasa es que no propongo el ejercicio de que directamente de que vayas y trates de besar a una chica sin decir una sola palabra, porque probablemente de entrada te vas a sentir como muy intimidado por ese ejercicio, no todo el mundo, pero muchas de las personas que están viendo esto se van a sentir intimidadas por ese ejercicio, y también es de que mucha gente, si se están forzando a hacerlo, no va a funcionar y probablemente puede terminar en una cachetada o algo peor. Entonces, en lo que desarrollas esa suavidad, esa sutilidad, esa capacidad para ir progresando suficiente para poder hacer esa clase de cosas, mejor inténtalo con algo mucho más neutral, que puede ser tanto pedirle su número de teléfono, que ese es un poquito más avanzado, o empieza simplemente por pedirle la hora, pero sin decir una sola palabra. Es más, empieza por pedirle la hora sin decir una sola palabra, y una vez que lo logres, consigues su número de teléfono. Y realmente no importa tanto que te lo dé o no te lo dé. La idea es que empieces a estar más consciente de algunas maneras que tú tienes para poder comunicar de formas no verbales sin tener que hablar. Y vas a ver que con simplemente hacer este ejercicio vas a perderle mucho el miedo y le vas a quitar mucha importancia a esta onda de los silencios incómodos, y por el puro hecho de perderle el miedo a los silencios incómodos vas a ver que empiezan a desaparecer. Y bueno, si te interesa acabar por completo con ellos, te recomiendo que participes en las 3 clases que voy a dar. Son en línea, o sea que las puedes tomar desde tu casa, pero son en vivo, o sea que puedes hacer preguntas, puedes participar dentro de la clase. Son grupos pequeños de 30 personas, 120 lugares en total. Son 3 clases: cómo hablar con las mujeres, seducción no verbal y juego interno. Y bueno, este es uno de los detalles que vamos a resolver. Vamos a hacer montones de ejercicios, montones de estrategias, y realmente lo que quiero es que en estas 3 semanas, en 30 días en total, porque bueno, entre los ejercicios y todo eso y la tarea que te voy a dejar, va a ser tarea divertida, vamos a cambiarte por completo, pero sin que tengas que dejar de ser tú mismo. O sea, lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer que tu inconsciente empiece a utilizar recursos que tú ya tienes para hacer que puedas seducir de manera natural. Y bueno, este fue Rogelio Consejo para la Academia de Seducción. Ya sabes, el consejo es que busques por lo menos conseguir la hora de alguna chica atractiva en la calle desconocida sin decir una palabra, para aprender a perderle el miedo a los silencios incómodos. También lo puedes hacer con una amiga, claro, nada más que pues, muchas te pueden tomar un poco por loco, pero bueno, si tienes la clase de relación, y por lo general es una clase de relación bastante saludable, o con alguna conocida o algo así, pero bueno, tal vez no lo quieres intentar con tu jefa o algo de ese estilo. Así que bueno, pruébalo y vas a ver los resultados. Y ya sabes, si te interesan estas 3 clases, están aquí abajo, te dejo el link, y ya sabes, dale subscribe, etcétera, 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 etcétera. Este fue Rogelio Consejo, nos vemos pronto.